grabando. Muy bien, entonces, cuando nosotros aplicamos el derecho de esta manera, sabiendo que cada artículo que estamos aplicando, cada argumento que estamos poniendo enfrente, sepamos cuál es su fundamento, qué lo originó, por qué está ahí, qué trata de solucionar o qué trata de regular o qué trata de, de manejar. Entonces, para nosotros será más fácil, siempre será más fácil. No es aplicar el derecho porque sí, o porque lo aplicaron así en otra situación, o porque me dijeron que así lo aplicaron. ¿Sí? Tenemos que entender ese fundamento. Por eso también hablamos en esta clase de fuentes de derecho. ¿Sí? Fuentes de derecho que fueron las que crearon el derecho. Entonces, ahora ya el derecho creado, tenemos que entender que cada, cada precepto jurídico tiene una razón de ser y que nació por algo. ¿Sí? Perdón, tengo aquí mucha gente esperando. ¿Les puedo pedir que abran sus cámaras, por favor? Aquí sigo aceptando gente. Abran sus cámaras, por favor. Quiero sentir que estoy hablando con gente y no con cuadritos, así que dicen letras. Ok. Muy bien. Voy a compartirles, ok, entiendo que algunas no funcionan, no pasa nada, no lo estoy obligando, pero no me gusta hablar con una pantalla de letras, o sea, no hace sentido. Entonces, pues les pido, por favor, abran sus cámaras. Al cabo que aquí no estamos evaluando quién está bonito, quién está feo, quién está despeinado, quién está peinado, nada de eso. Aquí no estamos dando una clase. Este, Antes les decía yo, peínense porque voy a empezar a grabar. Pero sí, para mí es importante. Muy bien, vamos a compartirles la presentación. Bien, los conceptos jurídicos fundamentales. Es el tercer tema o el cuarto. No, no, ese es el cuarto, ¿verdad? Ese es el cuarto tema. Es el tercero. Ya me estoy confundiendo. A ver, ahorita lo veo. Estamos aquí. Primero, segundo, tercera semana. No, es el cuarto. Esa es la cuarta semana. Conceptos jurídicos fundamentales. Muy bien. Muy bien. Esa es la cuarta semana. Estamos en el cuarto tema. Quiero decirles, el próximo es el quinto tema y luego sigue el examen parcial. Ok. Objetivo, reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. Capítulo 1, definición de los conceptos jurídicos fundamentales, que está en la página 66 del libro. Capítulo 2, los supuestos y las consecuencias de derecho, en la página 70. Los sujetos del derecho, página 75. Los objetos del derecho, página 87. Y la cópula del deber ser y la relación jurídica, en la página 109. ¿Okay? Muy bien, definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica.
Fíjense bien, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. O sea, para que haya una relación jurídica, tiene que haber unos elementos específicos, ¿eh? Que siempre van a estar presentes y que son necesarios porque le dan validez a una relación jurídica, ¿sí? Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos, comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellas de conducta jurídica ilícita. Bueno, les iba a dar un ejemplo, pero déjame más adelante. Ejemplo de conducta jurídica ilícita, una compraventa en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. Se convierten en las categorías esenciales de todo derecho: presente, pasado, positivo, natural, justo o injusto, legislado consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Entonces, a la hora que estemos nosotros enfrente de un asunto o de un caso, como lo quieran llamar, tenemos que buscar qué elementos lo integran, ¿sí? Y qué características son necesarios para que esto se convierta en una relación jurídica, en un asunto que sí deba de tratar jurídicamente, ¿sí? Porque eventualmente cuando llega una persona y les plantea un problema y quieren que ustedes los ayuden, van a decir, no, ¿sabes qué? Aquí no hay delito, aquí no hay forma de ayudarte porque no se han dado estos elementos, ¿sí? Entonces, no conviene poner a trabajar la maquinaria jurídica o judicial porque no vamos a llegar a nada. Entonces tenemos que tener estos elementos constantes y necesarios para que se dé a cabo realmente una relación jurídica, ¿sí? Pasa, por ejemplo, cuando se pierde una persona y que te dice, no, pues es que se perdió en la mañana y no ha llegado y son las 3 de la tarde y no ha llegado. ¿Sí? Vas con la policía y dices, no, espérate, es que todavía no lo puedo buscar porque tienen que estar perdidos 24 o 36 horas, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Para nosotros activar nuestra máquina judicial para empezarlo a buscar. Entonces, antes de ese tiempo, no están los elementos constantes y necesarios para generar una relación jurídica. Entonces, tenemos que saber definir y encontrar esos elementos y saber decir cuando no los hay, identificar cuando no hay esos elementos y que ese asunto no tiene futuro, no tiene futuro para atenderlo. Entonces, esa parte es muy importante. Por eso dice aquí, se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, presente o pasado, positivo, natural, justo o injusto, legislado, consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Siempre, hasta para, como les digo, toda ley tiene un fundamento y tiene una razón de ser. Cuando se hacen las leyes, también tienen que reunir ciertos elementos para que realmente valga la pena generar una ley que regule una conducta. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber un sustento en todo. Asimismo, cuando ustedes van a redactar una demanda y van a decir lo que quieren reclamar, ese reclamo por escrito tiene que estar siempre fundamentado, ¿sí? Fundamentado. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Qué artículo te está permitiendo reclamar este acto? Entonces usted ya lo fundamenta, el artículo cuarto, el quinto, el séptimo de la ley de amparo, de la ley
de la ley o del Código Penal o del Código Civil, etcétera. Siempre debe estar fundamentado. El supuesto jurídico, fíjense, supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa. Un supuesto es algo que no sé si va a suceder, ¿sí? Pero tengo todos los elementos para pensar o prever o ser proactivo de que puede suceder, entonces tengo que tenerlo ya listo. Aquí no estamos anticipando a una situación, anticipando, ¿sí? El supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa, que es una hipótesis por si llegara a ocurrir, por si llegara a ocurrir. Aquí nos estamos anticipando, pero cuando nosotros empezamos a pensar en un supuesto jurídico o una hipótesis normativa es porque algo ya pasó de antelación y por eso me está motivando a generar una ley, un artículo, una reforma de un artículo derivado de un supuesto jurídico y una hipótesis normativa porque algo está pasando allá y no está regulado. Alguna conducta, alguna situación, como por ejemplo, este, la diabetes, por ejemplo, que hay mucha diabetes en México. ¿Sí? Entonces, los que observan a la sociedad dicen, ¿sabes qué? Está aumentando mucho las enfermedades por diabetes. Tenemos que hacer algo. Tenemos que, en este caso, lo que se hizo, es un caso real, es modificar la ley para que nosotros como leyes de comercio podamos poner de una manera más visible en los productos que venden en las tiendas que tienen exceso de azúcar, que tienen exceso de grasa, que tienen exceso, etcétera, exceso de no sé qué, exceso de no sé qué. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué lo motiva? Porque mi hipótesis normativa, mi supuesto jurídico me dice, oye, se me va a colapsar los hospitales de gente diabética a más no poder. Y va a llegar el momento en que ya no puedo, ya no voy a poder atenderlos, porque son demasiados. Y no nomás la diabetes, lo hacen también por la obesidad, por las enfermedades del cáncer, con los cigarros, todas esas situaciones. Estoy pensando una situación que está ocurriendo, yo me anticipo para que yo pueda hacer algo y poder frenar un poquito lo que está sucediendo. ¿Sí? Todo a través de supuestos e hipótesis normativas. Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando realiza uno o varios supuestos de derecho. Aquí estamos hablando de las consecuencias de derecho. ¿Sí? Si yo no hice caso o no me alineé a lo que dice la regulación, lo que dice la ley, ¿sí? ¿Vendrán qué? Las consecuencias de derecho. ¿Sí? Las consecuencias de derecho que puede ser una pena privativa de la libertad. Desde ahí hasta pues, puede ser algo tan simple como un castigo, una amonestación, algún señalamiento. Por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. La cópula, deber ser, es el nexo que une a la hipótesis, lo que pensé que pudiera pasar, con la disposición, ¿sí? O sea, ya la hipótesis normativa es lo que creo que puede suceder y la disposición es el apartado legal, o sea, escrito que deriva esta hipótesis normativa y luego la consecuencia de derecho. O sea, es una cadena de sucesos para que se dé la consecuencia de derecho. Es la hipótesis normativa. A esa hipótesis normativa yo le doy un nombre, le doy letra, le doy poder, le doy identidad con una disposición, con una ley, una legislación. ¿Sí? Y una vez que, que sucede que tengo que aplicar la disposición, o sea, la ley,
se genera la consecuencia de derecho. Ahorita vamos a ver más adelante un video sobre eso. Los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derecho o personas jurídicas? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Nosotros, las leyes están hechas para nosotros, para regular nuestra conducta. Nosotros somos los sujetos de derecho o personas jurídicas o los entes que sirven de centros de imputación. ¿A quién le imputan los castigos? ¿A quién le imputan las amonestaciones, las multas? A nosotros, a los sujetos de derecho, a las personas jurídicas. ¿Sí? Ya sea derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos o normas de derecho. Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos, ese es complejo, como lo dice aquí, de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. Son elementos complejos porque tienen que encuadrar uno con el otro para poder llegar a una, ¿dónde quedó? Para llegar a una consecuencia de derecho. ¿Sí? Por eso son elementos complejos porque deben de coincidir el tema de la interpretación de la ley, el tema de qué ley le aplico, el tema, acuérdense que hablamos de la jurisprudencia cuando eran ley que querían, la jurisprudencia querían como resarcir cuando había lagunas en la ley, cuando había un caso atípico, cuando estaba complicado de resolver, porque realmente son elementos complejos de articulación, ¿sí? De todos los elementos simples anteriormente enumerados. Pero si nosotros sabemos el fundamento de la ley, pensamos con lógica jurídica, hemos leído, conocemos el código, conocemos el fundamento, se nos hará siempre mucho más fácil que estos elementos complejos de articulación los podamos manejar de una manera más eficiente. Enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen. El hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Esos son los elementos, la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales. De acuerdo a Kelsen, dice, lógicamente, estos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A deberá observar cierta conducta. Si no la observa, sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Imaginemos una caja de ratones. Una caja transparente, imagínense que hay ratones en diferentes cuadros. ¿Sí? Entonces, y ponen la comida en algún punto y ese ratón, esperan ver el comportamiento de los ratones, sale el ratón de su cuadro, ve la comida, pero esta comida pertenece a los ratones que están enfrente, pero este ratón va, cruza la línea y se come la comida de la comida que no es de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando yo observo esa conducta, ¿sí? O sea, yo como el Estado observo esta conducta, o sea, un sujeto A, o sea, el ratón que va y se come la comida de otro, y yo observo esa conducta, ¿sí? O sea, rompe con lo que no debería de hacer, y si efectivamente va y se come esa comida que no era de él, el órgano del Estado le aplicará una determinada sanción. O sea, hay como un observador. Ahí está la ley y te estoy observando si
¿cumples con la ley o no la cumples? Te estoy observando. Si no la cumples, aquí dice, si no la observa o si no la cumples, un sujeto B, o sea, un órgano del Estado, te aplicará determinada sanción. O como un tránsito, a lo mejor puse mal el ejemplo del ratón. Como un tránsito que estás parado, recuerdo tanto, a mí me pasó, estaba yo en vísperas de casarme y recuerdo que fui a entregar unas invitaciones a unos amigos de mis padres y me acuerdo que estaba en una colonia que yo no conocía, estaba allá en la colonia, estaba en San Nicolás, pero una colonia que no conocía. Entonces estaba ahí, doy vuelta para acá, para allá, ¿cómo está? No veo el semáforo, no veo alto, pero veía un tránsito que estaba ahí parado. Entonces dije, el tránsito ya me vio, ya sabe que voy a dar vuelta o voy a ir para algún lado, etc. Entonces, me está observando. Entonces, le doy, finalmente le doy con mucha precaución y voy y me paro en otro lado porque ahí estaba una casa donde yo iba a entregar esa invitación. Entonces el tránsito me pita y Lolo se va conmigo. Me dice, ¿qué pasó, joven? Es que no puede dar vuelta aquí, no sé qué, no sé qué, etcétera. Me empezó a decir así. Entonces yo le decía, ya me vas a multar, ya me vas a multar por eso. Deberías de decirme, de orientarme, que aquí no se puede dar vuelta, no hay ningún letrero, no hay nada. Y no, vienes a multarme y me viste que traía duda y no me ayudaste. Te esperaste a que cometiera el error para aplicarme una sanción. ¿Sí? Digo, finalmente no me aplicó nada, lo apené todo yo creo y ya me ayudó, no, vete por aquí, vete por acá, etc. Pero haz de cuenta que así se maneja esto. Entonces, en efecto, en el primer concepto jurídico fundamental, o sea, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en postulado kelseniano como hecho condicionante de la sanción. Un hecho ilícito o antijurídico está condicionante de la sanción. ¿Sí? Cuando el sujeto A observa una determinada conducta, A su vez, el segundo concepto fundamental está comprendido en la segunda parte del esquema, la sanción. Al imponer al órgano del Estado la sanción, el deber de aplicar que la sanción. Cuando el sujeto A no observa una conducta debida, es decir, la sanción está caracterizada como la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. Entonces, así está como se conforma la aplicación de la ley. ¿Sí? Hay una observancia, hay una hipótesis, no hay un seguimiento de esa disposición legal y por lo tanto, al no observarla, no cumplirla, pues hay una consecuencia, una sanción. Se define los supuestos y las consecuencias de derecho. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Voy muy rápido, me regreso. Si pudiera un poquito más despacio. Un poquito más despacio. Okay. Hecho jurídico. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias. El hecho jurídico tiene la particularidad que nosotros no estamos pensando en producir una o varias consecuencias de derecho. El solo hecho de nacer es un hecho jurídico. Entonces no estamos pensando en crear consecuencias de derecho, simplemente lo hago y ya porque soy ser humano. Pero es un hecho jurídico, ¿por qué es un hecho jurídico?
porque crea consecuencias de derecho, ¿sí? Porque hay que registrar al bebé nacido vivo, hay que hacerle su acta de nacimiento, su registro, etcétera. Y luego ese bebé, una vez que nació vivo, aunque ya tiene derechos desde que está en el vientre de la madre, pero ya naciendo ya tiene derecho a heredar, ya tiene derecho a que le den alimento, a que le den salud, a que le den vestido, a que le den educación, ya es un derecho. Entonces, el tener un hijo ya te está creando consecuencias de derecho. Nosotros no lo pensamos, porque es algo natural, ¿sí? Pero ya él tiene un derecho y ya nosotros como padres nos genera una obligación, ¿sí? Tal vez si lo pensáramos así, a lo mejor fuéramos mejores padres, tal vez, o no sé, hubieran mejores hijos, no sé. Pero sí, lo que sí es cierto es que no estamos pensando en eso, en los hechos jurídicos. Eso es un hecho jurídico. Te casas, eh, pero sí, crean consecuencias de derecho porque hay un juez de registro civil, hay un acta de matrimonio, ¿sí? Y luego hay un régimen que estipula la ley de régimen por separación de bienes o régimen mancomunado, etcétera. Entonces, se crean consecuencias de derecho. Desde que tú te estás casando, tú vas creando tu marco legal de derechos y obligaciones y no te das cuenta y ahí vas avanzando y luego tienes hijos y luego los hijos los metes a la escuela y luego compras una casa y luego compras otra casa y luego y vas creando un cúmulo de situaciones que están previstas en la ley, ¿sí? Todo está previsto en la ley y luego, pero ¿cuándo es cuando te das cuenta? Cuando te das cuenta de que todo esto vale y que todo esto genera consecuencias de derecho y que todo esto el juez de registro civil, el acta de matrimonio, la casa, las escrituras de la casa, ahí te das cuenta que eso sirve mucho, porque cuando te divorcias, que ojalá nunca suceda, cuando te divorcias, entonces solamente lo puedes hacer comprobando que te casaste con el acta de matrimonio, ¿sí? Las propiedades, de quién son, de ella o de él o de los dos, bueno, pues hay que ver bajo qué régimen se casaron. Y es cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que hiciste, por eso está regulado. ¿Sí? ¿Sí me explico? En cambio, el acto jurídico, a diferencia del hecho jurídico, es una manifestación de la voluntad. Es yo lo quiero hacer, que se hace, pero con la intención de producir consecuencias de derecho. Ahí yo tengo la intención y sé que voy a producir consecuencias de derecho. Por ejemplo, cuando firmamos un contrato de crédito, cuando firmamos el contrato de crédito por una casa, un crédito hipotecario, cuando firmamos el contrato de una tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando, cuando firmo un contrato por un arrendamiento, yo sé que estoy creando consecuencias de derecho. ¿Sí? Y yo sé que estoy obligado, que tengo derechos y que estoy obligado a cumplir, ¿sí? Ya lo sé yo de antemano. Y porque sé que si no cumplo, pues voy a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia del hecho jurídico y del acto jurídico. El acto jurídico sé que voy a generar consecuencias de derecho y el hecho jurídico, pues no. El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Yo como ser humano estoy en un permanente estado jurídico y el estado así me observa. Imagínense que te está observando esa persona que va caminando ahí. Está en una situación permanente de estado jurídico porque en cualquier momento puede generar un ¿qué? Un hecho jurídico o un acto jurídico. Pero yo como Estado tengo todo listo, tengo la legislación lista para que lo que él quiera hacer, o esa persona quiera hacer, se quiere casar, quiere firmar un contrato, quiere desaparecerse del mapa, quiere atenderse en un hospital, quiere demandar a alguien, quiere hacer valer sus derechos, él está capacitado para hacerlo y está la legislación ahí para utilizarlo.
No es que hay gente que no sabrá de leyes, pero ustedes que son abogados van a ir con ustedes. Oye, ayúdame, tengo este problema. O cómo atiendo este asunto. Pero nosotros como seres humanos estamos en un estado permanente de estado jurídico. Persona jurídica se entiende el ente capaz, o sea, nosotros en el individual, el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto puede ser susceptible de tener facultades y deberes de intervenir en relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. ¿Sí? Y luego nosotros nos convertimos en representantes legales de alguna empresa, de algún hermano que no está y vamos a actuar en representación de él, como testigos en un contrato, por ejemplo, de muchas maneras. Tenemos esa capacidad por el solo hecho de ser mayores de edad, este, y ser mexicanos y ser seres humanos. ¿Sí? Tenemos derecho a heredar, etcétera, a comprar, a vender, etcétera. No tenemos ningún impedimento para eso hasta ahorita. Según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y mercantiles, etcétera. También se divide en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individual. Las personas morales son todas, por ejemplo, digo, para que sea más fácil de entender, todas las organizaciones que están constituidas con un fin común, constituidas juntas, formadas para atender un fin común. Como las empresas, todas las empresas son las personas morales, como Coca-Cola SADCB, Vitro SADCB, la que ustedes quieran, sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades mercantiles, los bancos, esos son personas morales. ¿Sí? También la nación, los estados, los municipios, las sociedades civiles y mercantiles son personas morales. También se les dice y se les divide en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individuales. Permítame tantito. A ver, tengo aquí una pregunta, Yamilet. ¿Quiere decir algo? Sí, buenas noches, profesor. Una pregunta. Sí. Respecto al hecho jurídico, nos comentaba que en el caso de las personas que se casan contienen obligaciones. Así es. Pero, por ejemplo, las personas que viven en unión libre, ¿ahí cómo se manejaría? ¿También es un hecho jurídico? Las que viven en unión libre sí, porque a la hora ellos no se están dando cuenta, nomás están viviendo en unión libre y dicen, ay, qué padre, estamos aquí juntos y bien padre y todo, pero deja que se vaya, deja que se quieran separar o que se muera uno de ellos, vas a decir, tengo derechos porque ya tienen derechos, entonces vas a decir, oye, yo también quiero de mi herencia, o yo también quiero mis alimentos, pensión, etcétera, porque ya tienen derechos. Entonces, pues sí, es un hecho jurídico, porque lo haces sin pensar, sin crear consecuencias de derechos. Te juntas porque, ay, pues te quiero mucho, ay, qué padre estar juntos. No sabes lo que estás provocando. Eso era antes por temporalidad, ¿no, Lick? Y ahora ya por el simple hecho de hacer ese acto ya tiene derechos y obligaciones, ¿no? Ya tienen derechos, ya casi igual que el matrimonio. Gina, ¿quiere decir algo? Sí, pues más que nada era lo mismo, o sea, preguntar si había como un lapso de tiempo, porque pues anteriormente eran 5 años, ¿no? Que tenían que estar juntos como para que se pudiera decir que estaban entre comillas casados y tener derechos. Actualmente es a partir de que por decir, se juntan como normalmente se dice y viven en una casa, desde ahí ya tienen derechos, perdón. Sí, ese término, esa temporalidad se ha ido reduciendo. Antes eran 5 años y luego yo me quedé en 2 años
y luego ya no importaba el tiempo, pero si tenían hijos, ya con eso era suficiente. El tema es, por ejemplo, si tú estás en unión libre con una persona, pero duras una semana, no crearon nada, ¿verdad? Ahí no, es difícil que haya algo por reclamar. Este, pero si en esa semana compraron una casa, o rentaron una casa, o compraron un carrito, entonces ya hay un tema ahí en donde se puede alegar derechos, O si hiciste el acto jurídico de registrar en el obligaciones. Seguro Social, ¿no? Por ejemplo. También, exactamente, si se dieron de alta en el Seguro Social, hay muchas Y, variables. y ahí no te pide temporalidad del seguro, es nomás tu Estás buena dado de fe de alta ir y a vámonos. decir. Así es, así es. Bueno, de Judith hecho yo García, tenía entendido que en el seguro sí te pedían, bueno, sí te siguen pidiendo que sean mínimo 5 años juntos. O que Para, tengan la, hijos juntos. la verdad es que desconozco, pero pues sí, a lo mejor, pero todo eso viene, la tendencia es que se vaya a ir quitando. ¿Eh? ok, gracias, profe. De nada. Judith García, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, yo un ejemplo, o sea, por ejemplo, yo sí me casé con mi esposo, pero él saca una propiedad por el medio de el Infonavit, que la haya sacado, o sea, con su crédito de él y que esté escriturada solamente a su nombre. ¿Yo ahí tengo derechos como cónyuge o cómo aplicaría ahí? Sí, sí tienes derecho porque se debieron de haber casado por bienes mancomunados. Todo lo que se genere, No, pero yo digo es, si no me hubiese casado. si no se hubieran casado, Ajá, tú puedes reclamar a través de un juicio se llama de reclamo de pensión, y eventualmente él tendría que pagar una parte a través de una pensión, y si no tiene dinero tendría que utilizar su casa, la casa que está a su nombre, de alguna ah, manera, con rentas, a lo mejor si la venden, pues una parte es para ti, o bien él puede subsanar esa obligación dándote un dinero en efectivo, por ejemplo. Eso tiene que ok, hacer a través de un juicio, no es así de habladas, ¿eh? No es de oficio, esa petición de parte. ok, gracias. De nada. A ver, Hals, Iván, ¿quiere decir algo? Hola, este, en mi punto de vista, yo que aún estoy algo joven, yo siento que ya ahorita la mayoría están casando ya con bienes separados, pues para evitar disputas en un futuro si es que llega a suceder un divorcio. Así es, pero ya ni esa figura es ¿cómo se puede decir? Ah, tan fuerte, porque, por ejemplo, si hay gente que está casada por bienes separados y vamos a suponer un matrimonio se casó bajo este régimen y duran 10, 15 años, 20 años de casados. Y si la mujer no trabajó en todo ese tiempo, porque ella se dedicó al hogar, a cuidar a los hijos, aunque sean por bienes separados, la mujer tiene derecho a por lo menos la mitad del costo o de la fortuna que se haya generado, porque se presume que la mujer ayudó con ella cuidando a los hijos, educando a los hijos, mientras el marido hacía dinero, por decirlo así de alguna manera. Entonces hoy ya tienen derecho las mujeres para reclamar, aunque sean bienes separados. Diferente si la mujer trabajó todo el tiempo, igual que él, si están por bienes separados, difícilmente podrá reclamar algo. Este, Porque lo que busca el juez es no dejar desprotegido al que ayudó al que hiciera riqueza. ¿Sí? Pero si los dos generaron riqueza, pues es probable que digan, bueno, pues cada quien lo que han generado, ¿no? De manera individual. Y es para ambas partes, ¿verdad, Lick? Sí, para ambas partes, para ambos lados, dependiendo. Esto es curioso porque, licenciado, un amigo mío Ajá. se va a casar muy pronto, pero sacó su casa antes de casarse Ajá. para tener la casa como, ¿cómo se dice? Como soltero. No sé si Ok. me explico. Sí, sí, Pero ya sí, con sí. lo que me está diciendo, pues al igual si se casa por bienes separados,
Y si el matrimonio, pues espero y le vaya bien, ¿verdad? Dura Sí, mucho, igual va a tener que dar el 50%, ¿no? claro. Si la esposa no trabaja y ella se dedica a los hijos, al hogar, ahorita ya se puede pelear esa parte. Los que se casan por bienes separados, los empresarios y cosas de esas, lo hacen también más bien por el tema del negocio, no para que no se quede la esposa con parte del negocio, sino por temas legales que pudiera haber, que ella no se vea afectada. Entonces, muchas veces lo hacen por ese lado también. ¿Ok? Bueno, continuamos, nos falta un poquito. Los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente reguladas. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada. Si están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Sí, Ok. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues este determina sus elementos esenciales y de validez. Porque esa es otra cosa. En el aspecto de los actos jurídicos, los que hay voluntad para crear consecuencias de derecho, tiene que reunir ciertos elementos esenciales que le dan validez a ese acto jurídico. Si no, ese acto jurídico se invalida. Entonces, tenemos que reunir esos elementos que en la siguiente clase vamos a ver más a detalle esa parte. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Lo que les decía hace un momento, donde decía si si A es, tiene que ser B. O sea, el supuesto normativo es la ley que voy a crear, o sea, la identidad que le doy a la ley, la actualización del supuesto, o sea, donde ya encuadro la conducta con el apartado jurídico que ya se creó y luego la consecuencia jurídica. ¿Okay? Por eso les hablaba si A es B y tiene, etcétera, todo eso. Pero vamos a ver un video. Vamos a ver un video que habla sobre este tema. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a salir yo de la cámara. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh. El ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, lo han
sus clases han hablado acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad sin la cual, pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo natural, como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de los mecanismos necesarios para llegar a un fin y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos de la regla, se expresa de la siguiente manera. Si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a este fin. Ahora bien, ¿cómo lo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos a base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Si nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, el día siendo X, y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser
si quiero sacar 10 en introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. A veces el trabajo puede volverse muy complicado, a menos que uses Monday.com, una plataforma para la gestión del trabajo que te permite... Ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde manifestábamos si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo. A ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio, así como se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto, piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejada derechos y u obligaciones. Pensemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco o acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto o lo que también vamos a conocer nosotros como norma jurídica. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán, ¿en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones? Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando un derecho para el caso de cualquier contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien, la norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y/u obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran
es lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas traen una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, hablamos de un contrato de compra-venta. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia, debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver, entonces, el contenido de una norma jurídica es el deber ser, es decir, cómo debemos actuar o cómo se debería de actuar para lograr los fines del derecho, como es la seguridad, la justicia, la equidad. Yo les he planteado aquí un ejemplo de si A es, debe ser B, y les he planteado el ejemplo del contrato. Pero así como hablamos del contrato, podemos hablar de diversas normas jurídicas que traen que establecen una consecuencia jurídica para el caso de que se actualice el supuesto. Puede ser una consecuencia, una sanción, o no necesariamente una sanción, sino la atribución de algún derecho. Les comentaba precisamente que el contenido de la norma jurídica es el deber ser. Y entonces, ¿dónde queda el ser? ¿O qué es el famosísimo o el famoso ser? El ser se refiere a las leyes naturales. Lo explico de esta manera breve, ya que diversos tratadistas lo hacen de una manera tediosa, y la idea es de que ustedes puedan comprender de manera breve lo que es el ser y el deber ser. Y aquí les dejo yo una simple pregunta. A las normas jurídicas que traen consecuencias jurídicas, las vamos a llamar normas jurídicas perfectas. Pero pónganse a pensar en aquella norma jurídica que establece que los hijos deben respeto a sus padres. ¿Qué pasa si el hijo no respeta a sus padres? ¿Habrá o no habrá una consecuencia jurídica? En caso de que su respuesta sea negativa, les diré que están en lo correcto. No hay una sanción o no hay una consecuencia jurídica para el caso de que los hijos no respeten a sus padres, jurídica. Y a ese tipo de normas les llamamos normas jurídicas imperfectas. No traen aparejada ninguna consecuencia jurídica. En resumen, las leyes naturales expresan las relaciones, manifiestan, indican las relaciones entre fenómenos de la naturaleza, describen fenómenos de la naturaleza.
Es decir, podríamos establecer que las leyes naturales se indican o se expresan en modo indicativo, mientras que las normas jurídicas se expresan en modo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque te ordenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Precisamente ahí viene la palabra, el deber ser. Otra característica, otra diferencia, es que las leyes naturales son inmutables, es decir, no las podemos cambiar, no las podemos violar, cosa muy distinta con las normas jurídicas. Sí se pueden incumplir, pero incluso si se incumplen, también va a traer una consecuencia jurídica, y a diferencia de las leyes naturales, unas se cumplen y las otras no. Mejor dicho, unas se pueden violar y las otras no se pueden violar, son inmutables. Espero les haya sido un poco largo el video, pero bueno, explica de una manera un poquito más amplia esto que les había comentado. A ver, tengo una pregunta de, aquí dice JAV. J-A-V. J-A-V. No le escucho. Bueno, no le escucho. A ver, déjame ver si hay algo en el chat. Vengo escuchando la clase, es que estoy manejando para la casa. Ok, no pasa nada. Buenas noches, la mía no funciona, disculpe, no pasa nada. Okay. Muy bien. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Si tienen algún comentario o algo, con todo gusto me pueden mandar un mensaje. Y nos vemos la próxima clase, el próximo martes. A ver, alguien levantó la mano. Mayra Teresa. A ver, tengo varias preguntas. Es que tengo, permítanme, déjame ver. Es que no puedo ver, ¿por qué no puedo ver? Ah, ya. A ver, Mayra Teresa, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches. ¿Va a ser a la misma hora la siguiente semana? Así es, siempre va a ser la misma hora. Es que se empalma con otra materia. Sí, hay que comunicarle al maestro de la otra materia, que está empalmando. Yo tengo, es que así es, o sea, es un calendario donde los maestros se van acomodando y se tiene que buscar que no se empalme ninguna, ¿sí? Entonces, nosotros como maestros podemos ver en un calendario grande, acomodarnos buscando que no se empalme ninguno. Yo cuando lo hice no estaba empalmado ninguno, y lo que pasa es que después llegan más después otros maestros y se empalman, ya no se fijan bien. Entonces hay que decirle al maestro que está empalmando con la materia, decirle, ¿sabes qué? Se está empalmando con una que pues teníamos, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. Aquí están diciendo algo en el chat. Ya nos la cambió para el lunes a las 8. Ok. Aquí están diciendo que la cambiaron ya para las 8, esa clase que se empalma. Yo sigo el martes a las 8. Ok, sí, es que como yo no he entrado a la otra clase, no sabía que ya la acaban de cambiar entonces. Gracias. Al contrario. Ok. Bueno, aquí asuetos no hay asuetos. Aquí en las clases de aquí de la Universidad Ciudadana en línea no hay asuetos. Entonces ya cada quien sabe si va a la sesión o no. Judith, ¿quiere decir algo? Judith García.
Ah, no, perdón, Sí, Sergio maestro. Azuara. Perdóname, Sergio Azuara es la que seguía, discúlpame. Ok, ok. Sí, era para lo mismo, maestro, que el maestro la cambió para el lunes por el asueto, pero como usted ya comentó ahorita, pues no importa el asueto el siguiente martes, como quiera, va a ser la misma hora, ¿verdad? Así es, correcto. Ah, muy bien, era Gracias. todo. Muy bien, gracias. Judith, ahora sí, perdón. Sí, maestro. Disculpe, es que yo he entrado a plataforma y no se han revisado aún las actividades. Bueno, ahorita me tardo un ratito Ah, en revisar. Yo creo que mañana empiezo a revisar y eventualmente les va a ir apareciendo ahí a revisar. sí, es que yo tenía mi duda porque la del foro, que fue la primera actividad Ajá. de introducción y personas y familia, tampoco no me aparece calificada. Yo dije, a lo mejor no se subió, no sé qué pasó. Déjamelo, eso sí lo tengo que checar porque según yo ya había revisado todo. Ajá, Después dio oportunidad que subieran otra vez los foros. A lo mejor ahí se quedó rezagado, pero lo reviso, no pasa nada. ok, gracias. De nada. Bueno, sin otro tema, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Y cualquier cosa, a ver, bueno, a ver. Perla Guadalupe, ya por último. Perla Guadalupe, me salió un mensaje que quiere hablar. No, bueno. Bueno, conste que yo les dije. Ya, profe, A ver, dígame. sí, quería preguntarle, dio chance para el día de mañana de entregar el ensayo, ¿verdad? Sí, a todos les dio oportunidad para el día 25 entregar el ensayo. O sea, ahorita está abierto desde hoy en la mañana. Y entregarlo mañana a las 11:50 de la noche. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, ahora sí, nos vemos mañana a la misma hora. Digo, perdón, mañana no, el martes, próximo martes. Gracias, profe. Muy amable, Gracias. gracias. Buenas noches. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.